También. Lo que no está divertido es la situación en Rusia, pero para entender mejor todo esto está nuestro amigo y especialista Horacio Calderón. Horacio, ¿qué pasó? Bueno, esto es una etapa más. Gracias por venir, ¿eh? No, faltaba más, por favor. Es una etapa más, ya es la sexta vez que abordo acá en C5N este conflicto y más o menos de alguna manera ha evolucionado tal cual habíamos anticipado. Es decir, acá, por razones de tiempo, hubo un golpe de Estado en Ucrania fomentado por los Estados Unidos que derrocó al presidente Víctor Yanukovych, que era un presidente considerado prorruso. A partir de ese momento comienza el conflicto. ¿Por qué? Porque luego una etapa intermedia, en este momento hay un presidente que ha sido elegido, que es llamado el Rey del Chocolate, que es Poroshenko, ¿no? Que ha manifestado la intención de sumar a Ucrania. ¿Es el Rey del Chocolate? Porque es el Rey del Chocolate, es el hombre más importante de la zona, ¿no? De la región. Multimillonario. Y en Ucrania, la gran política de Ucrania la deciden siempre los millonarios, ¿no? Le llaman los oligarcas en Ucrania, ¿no? Bueno, lo que yo quiero decir es que la arremetida por parte de Estados Unidos, de algunos países europeos, etcétera, está dirigida a sumar a Ucrania ¿a qué? A la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Eso implicaría, teniendo en cuenta las distancias geográficas, que una base militar de la OTAN podría estar situada a muy pocos centenares de kilómetros de Moscú. A mí me pareció muy amenazante lo que decía Vladimir Putin respecto de su arsenal nuclear y no meterse con Rusia, ¿no? Bueno, exactamente. Acá justamente la explicación que yo he dado muchas veces es que para Estados Unidos esta es una movida estratégica más. Para Estados Unidos, para Rusia, esa movida estratégica de Estados Unidos y de los aliados europeos es una amenaza para su seguridad nacional en este momento y una amenaza existencial a futuro. ¿Por qué? Porque una base militar de la OTAN a 250, 300 kilómetros de Moscú realmente para Rusia es algo inaceptable. En un momento el poderío militar ruso estaba cerca del poderío militar de Estados Unidos. ¿Qué ha pasado? Digo, en épocas de la Guerra Fría, al menos eso se decía. Hoy, ¿cuál es la realidad? La realidad es que Estados Unidos, en definitiva, el poder militar que tiene, equivale a los 20 países que lo siguen. Para que te des una idea más o menos de la dimensión justamente del poder militar global, que lo abordamos creo que la última vez acá. Sí, o sea, más que China, Rusia... Los 20 países que siguen, China, Rusia, Gran Bretaña, Francia, Pakistán, India, todo eso, todo sumado, prácticamente equivale a los 20 países que lo siguen, ¿no? Entonces Estados Unidos se ha convertido en una potencia hegemónica. ¿Quién le financia tanto armamento? ¿Los fondos buitres? ¿Quién le financia tanto? Bueno, se lo financia el mundo justamente porque tiene una base deficitaria real, Estados Unidos, monetaria de trillones de dólares. Estamos hablando de trillones en inglés, ¿no es cierto? Y esa base monetaria, por supuesto estamos hablando del dólar, está sostenida por el poder militar, porque desde el punto de vista real de lo que es la economía, no tiene sustentabilidad el dólar. Bien, ¿y temés que vuelva algún tipo de enfrentamiento Estados Unidos-Rusia como en aquellos años precisamente de la denominada Guerra Fría o no? No, yo creo que no hay, por lo menos es posible, es posible siempre, la probabilidad es baja. ¿Pero por qué? Porque para Estados Unidos no es una cuestión de vida o muerte que Ucrania sea o no miembro de la NATO, para Rusia sí. Entonces, pero ahora Putin cambia de discurso y lo endurece. Con una sola palabra, él habló en inglés statehood, eso significa condición de Estado. En este momento no está planteando solamente la federalización de Rusia y el reconocimiento de los derechos de la región oriental, donde la mayoría es de etnia rusa, sino que él está hablando prácticamente, al hablar de condición de Estado, es que a lo mejor está pidiendo una secesión del oriente de Ucrania, lo cual obviamente no sería sino un conflicto armado grave entre Rusia, Ucrania y eventualmente algún aliado europeo. Pero la OTAN no se va a enfrentar con Rusia. A mí me dio más, diría mi tía, más julepe cuando habló de armamento nuclear. Sí. Y dijo,
tengan cuidado los que se metan con nosotros, porque yo sigo teniendo armamento Yo creo que nuclear. la tiene clara al respecto, y además eso ha sido un mensaje más que para Estados Unidos, para Europa. Mira, yo tengo acá, no le voy a pasar el chivo, un documento concreto sobre este tema de la Escuela Superior de Guerra de los Estados Unidos, del Centro de Estudios Estratégicos, en el cual ellos demuestran un perfecto conocimiento de cuáles son las medidas tomadas por ellos que Rusia podía considerarlo casi un casus belli. O sea que acá estamos hablando de que los actores involucrados, sea Estados Unidos, sea Rusia, saben perfectamente qué es lo que cada uno tiene para dar en el terreno. Y yo creo que realmente Rusia no va a ser en este momento y que tiene todo para poder ganar la próxima etapa. Horacio, ¿no? Hoy en día, con tantos focos bélicos, te pregunto, es una información que por ahí no es clasificada y no todo el mundo lo sabe, pero hasta donde vos puedas llegar con tu información, ¿cuáles son los países que tienen poderío nuclear? Bueno, poderío nuclear tenemos, por supuesto los que están declarados en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Pakistán, la India y por supuesto Israel. Israel cuenta con armamento nuclear no declarado, ¿no? Es algo que obviamente está pendiente, pero que sí lo tiene. Y después, bueno, obviamente Estados Unidos, en América Estados Unidos... No solamente Estados Unidos, perdón, enumero, a lo mejor el televidente no lo sabe. Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Rusia y Estados Unidos, ¿no? O sea, en total son 5. Sí. Bueno, por supuesto está considerado un poder complementario a Alemania, ¿no? Que no es un país con bueno, y armamento Estados nuclear. Unidos desactivó en Argentina, había un proyecto, ¿no? El Cóndor era... El proyecto Cóndor, que era un proyecto en realidad dual, era un proyecto aeroespacial y todo lo que es aeroespacial también puede ser utilizado, por supuesto, como un arma, porque a ver si se pone un satélite en órbita pasando por una ventana, se llama, ¿no? Una ventana en el espacio muy precisa, bueno, ese mismo vector que pone en órbita el satélite puede eventualmente llevar un arma. Eso es algo para tener en cuenta. Ya se viene Economía Política con Roberto Navarro. Yo quiero agradecerte como siempre, Calderón, tu aporte fantástico y formidable para el análisis internacional. Faltaba más. Muy amable. Bueno, y antes de que llegue...